Deja el coche, gritó mi suegra mientras me alejaba de la acera. Por el retrovisor, vi a Patricia corriendo tras el porche con sus sandalias blancas, con una mano levantada como si pudiera ordenarme que parara. Mi hijo de 3 años, Noah, iba sentado tranquilamente en su sillita detrás de mí, aferrado al pequeño camión rojo que llevaba a todas partes. Patricia creía que el porche era de su hijo. También creía que la casa que tenía detrás era suya. Al día siguiente, durante el desayuno, esa ilusión empezaría a desmoronarse. 20 minutos antes, nuestro patio trasero estaba lleno de sillas plegables, platos de papel y familiares celebrando la jubilación de mi suegro, George. La barbacoa se celebraba en nuestra casa en el condado de Fairfax, Virginia. Había dedicado 2 días a prepararla, entre mi trabajo civil y un fin de semana de entrenamiento con la reserva del ejército. Al principio, los comentarios de Patricia fueron insignificantes y pasaron desapercibidos. Elogió a Daniel por haberle dado a la familia un lugar tan bonito para reunirse. Luego le dijo a su tía que mis deberes en la reserva eran un pasatiempo que me distraía de mis responsabilidades. Cuando salí con un tazón de ensalada de papa, miró mi vestido y preguntó si Daniel también lo había pagado. Algunos bajaron la mirada. Nadie la contradijo. Daniel estaba cerca de la parrilla fingiendo estar ocupado con las hamburguesas. Llevaba 5 años casada con él. Conocía la expresión de su rostro. Significaba, por favor, que esto pase. Durante años, yo había hecho exactamente eso, porque confundía el silencio con la paz. Entonces Patricia se agachó junto a Noah y le acarició el cabello. Algún día, dijo en voz alta, comprenderás que tu padre es quien te da un techo sobre tu cabeza. Dejé mi vaso. Patricia, por favor, no me menosprecies delante de mi hijo. El patio quedó en silencio. Incluso Noah la miró a ella y luego a mí. Patricia se levantó lentamente. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, eliges la fiesta de jubilación de George para faltarme al respeto. Te pedí que no le dijeras nada falso a mi hijo. Se llevó una mano al pecho. Daniel finalmente se alejó de la parrilla, pero no se acercó a mí. Claire, discúlpate con mi madre, dijo. Lo miré fijamente. ¿Por qué? Apretó la mandíbula al darse cuenta de que su familia lo estaba observando. O le pides disculpas a mi madre o recoges tus cosas y te largas de mi vida. Noé estaba lo suficientemente cerca como para oír cada palabra. Eso lo decidió todo. De acuerdo, iré. Tomé a Noé en brazos, lo llevé por toda la casa y solo saqué su bolsa de viaje del armario del pasillo. Daniel nos siguió hasta el porche, pero no intentó detenernos. Después de que Patricia me gritara que saliera del coche, conduje 10 minutos hasta un hotel. Una vez que no estuvo tranquilo, le envié a Daniel nuestra ubicación por mensaje de texto y le propuse una videollamada. Pase lo que pase entre nosotros, no escondería a su hijo ni usaría a Noah como castigo. Daniel no contestó. A las 8 de la mañana siguiente, mi abogada, Elena Morales, llamó a mi esposo. Y por primera vez, Daniel iba a escuchar la verdad sin que nadie protegiera su orgullo. Elena me llamó 15 minutos después de colgar con Daniel. Está enojado, dijo, pero escuchó. Eso es importante. Durante la mayor parte de nuestro matrimonio, la ira de Daniel había puesto fin a conversaciones difíciles antes de que llegaran a la verdad. Esta vez, alguien le había exigido que escuchara los hechos. Elena no lo amenazó ni intentó asustarlo. Simplemente le explicó que yo había contratado a un abogado para una separación temporal, la preservación de nuestras finanzas y un calendario escrito de custodia para Noah. También le dijo que ni la casa ni el porche podían venderse, utilizarse como garantía para préstamos ni transferirse mientras se revisaban los registros de propiedad. Lo cierto es que esos registros nunca habían sido complicados. Mi abuela Ruth me crió durante los años en que mi madre luchaba por mantenerse sobria. Su casa no era una mansión. Era una cómoda casa colonial de 4 habitaciones construida en la década de 1980, con escaleras que crujían y un arce cuyas hojas caían más rápido de lo que nadie podía recogerlas. Cuando la abuela Ruth falleció, yo tenía 23 años. Me dejó la casa, libre de hipoteca, junto con un pequeño terreno a las afueras de Richmond.
Vendí ese terreno 2 años después y usé parte del dinero para comprar un Porsche Cayenne de segunda mano certificado. Elegí el Cayenne porque era seguro, práctico y lo suficientemente grande para la familia que esperaba tener algún día. Ambas compras se realizaron antes de mi boda. La escritura y el título del vehículo estaban a mi nombre, y los fondos provenían de mi herencia. En aquel entonces, un abogado especializado en sucesiones me aconsejó mantener esos bienes separados. Seguí su consejo al pie de la letra y nunca utilicé nuestra cuenta conjunta para grandes reformas ni para el pago de préstamos. Daniel se mudó a la casa después de que nos casamos. Al principio, el malentendido de su familia parecía casi inocente. Patricia lo felicitó por haber comprado una casa tan bonita, y Daniel simplemente sonrió. Después, le pregunté por qué no la había corregido. «Está orgullosa de mí», dijo. «¿Para qué avergonzarla por un papeleo?» Debería haber insistido en la verdad entonces. En cambio, dejé pasar el momento. Me dije a mí misma que un matrimonio sólido no necesitaba reconocimiento público. Lo que no entendí fue que Daniel no estaba protegiendo a su madre de la vergüenza. Estaba construyendo una imagen de sí mismo con cosas que me pertenecían. Durante la llamada de Elena, Daniel protestó diciendo que yo no podía llevarme a su hijo ni todas sus pertenencias. Elena respondió con calma: «Claire no se ha llevado a Noah del condado de Fairfax. Te dio su ubicación y te ofreció su contacto. En cuanto a la propiedad, te sugiero que revises la escritura y el título del vehículo antes de declarar que te pertenecen». Ella propuso condiciones temporales que permitirían a Daniel permanecer en la casa mientras discutíamos la separación. También dejó claro que él no podía autorizar a nadie más a mudarse. Todos los puntos tratados en la llamada se le enviarían por escrito. Menos de un minuto después de que Elena terminara de informarme, el nombre de Daniel apareció en mi teléfono. Cuando contesté, no preguntó por Noah. «¿Qué le dijiste exactamente a tu abogado?», me preguntó con insistencia. «Le dije la verdad», dije. «Ahora quiero que tú hagas lo mismo». Daniel guardó silencio un instante, luego su voz se endureció. «Estás convirtiendo una mala tarde en una batalla legal». «No», dije. «Tu madre me humilló delante de nuestro hijo y me echaste. Me aseguraré de que afrontemos lo que venga después con responsabilidad». Empezó a interrumpirme, pero le hice la pregunta que me había acompañado desde la barbacoa hasta el hotel: «¿Por qué cree tu madre que tiene derecho a echarme de mi propia casa?» Al principio, Daniel culpó a Patricia. Dijo que ella hacía suposiciones, exageraba todo y le gustaba contarles a sus familiares que sus hijos eran exitosos. Nada de eso explicaba por qué creía que el Porsche era suyo, ni por qué él se había quedado allí parado permitiendo que ella le gritara. «Daniel», dije en voz baja, «¿qué les dijiste?» Su respuesta llegó a cuentagotas. Al principio de nuestro matrimonio, Patricia lo comparaba constantemente con su hermano mayor, Mark, quien tenía una clínica dental en Maryland. Daniel se cansó de oír hablar de los ingresos de Mark, de sus vacaciones y de su nueva casa. Así que, un domingo, cuando Patricia elogió nuestra casa, Daniel le dijo que la había comprado poco antes de nuestra boda. Alegó que mi nombre figuraba en la escritura por motivos económicos. Más tarde, le contó a su familia que el Cayenne había sido un regalo de aniversario. Me senté al borde de la cama del hotel, observando a Noah apilar vasos de plástico sobre la alfombra. La mentira ya no era un malentendido que no había logrado aclarar. Mi esposo había usado mi herencia para crear una versión de sí mismo que su familia admiraría. Peor aún, había permitido que me trataran como a una dependiente porque su desprecio contribuía a que su historia resultara creíble. «Aún hay más», admitió. Varios meses antes, George y Patricia habían empezado a hablar de vender su casa después de que George se jubilara. Daniel les había prometido que podrían mudarse a la suite de invitados de la planta baja mientras buscaban algo más pequeño. «Les ofreciste una habitación en mi casa sin consultarme. Pensé que cambiarías de opinión», dijo. «Son mis padres. Así que esperabas que aceptara una decisión que ya habías tomado». Daniel se disculpó, pero ni siquiera entonces lo entendió del todo. Dijo que las mentiras se le habían ido de las manos. Dijo que nunca había tenido la intención de lastimarme. Luego me preguntó si podía simplemente disculparme con Patricia para que todos se calmaran.
¿Sigues pensando que el problema es que heriste los sentimientos de tu madre?, le dije. Tras la llamada, le pedí a Elena que me ayudara a revisar nuestras finanzas conjuntas antes de tomar cualquier decisión sobre el matrimonio. Esperaba encontrar gastos habituales, tal vez algunas compras que Daniel no había mencionado. Esa tarde, llegaron los extractos bancarios de los primeros 16 meses. Casi al final del extracto había transferencias electrónicas repetidas a George y Patricia, transferencias que nunca había visto aprobadas ni comentadas, y que sumaban casi $12,000. Los $12,000 no desaparecieron de golpe. Salieron de nuestra cuenta poco a poco, $300 aquí, $800 allá, a lo largo de 16 meses. Algunas transferencias estaban etiquetadas como reparaciones de la casa, otras como pago del coche o simplemente para papá. Daniel había enviado el dinero de nuestros ahorros conjuntos, una cuenta creada con nuestros sueldos y destinada a emergencias, al futuro de Noah y a las reparaciones de la casa. Cuando lo confronté, no lo negó. Mis padres estaban pasando apuros, dijo. La jubilación de papá se prolongó más de lo previsto y el techo empezó a gotear. Podrías habérmelo preguntado. Sabía lo que ibas a decir. Esa frase me dolió casi tanto como las transferencias. No se había olvidado de decírmelo. Había decidido que mi respuesta no importaba. Daniel insistía en que sus padres creían que el dinero provenía de sus bonificaciones por ventas. Eso no justificaba la crueldad de Patricia, pero significaba que ni ella ni George me habían quitado dinero a sabiendas. Elena me ayudó a calmarme antes de que la ira tomara decisiones por mí. Quería retirar hasta el último centavo de la cuenta, pero me recordó que los fondos conjuntos deben manejarse con cuidado durante una separación. En lugar de eso, redirigí mi futuro salario a una nueva cuenta a mi nombre, descargué los extractos, activé las alertas de transacciones y dejé el saldo existente intacto mientras ella revisaba nuestras opciones. También le enviamos a Daniel una propuesta de horario temporal de custodia. Este le garantizaba tiempo regular con Noah y nos obligaba a ambos a compartir información sobre la guardería, la atención médica y los lugares donde pasaría la noche. Quería dejar constancia de que estaba protegiendo la rutina de nuestro hijo, no castigando a su padre. 2 días después, Daniel alquiló un apartamento amueblado cerca de la guardería de Noah. Devolvió la llave de su casa voluntariamente y recogió su ropa a la hora acordada mientras Noah estaba conmigo en el parque. Verlo sacar cajas de la casa donde habíamos planeado envejecer juntos fue doloroso. Las consecuencias no dejan de doler simplemente porque sean merecidas. Patricia reaccionó de forma diferente. Llamó a sus familiares y les dijo que yo estaba usando dinero, abogados y mis contactos en el ejército para destruir a su hijo. Un primo me envió un mensaje preguntándome si de verdad le había robado la casa a Daniel. Le respondí, la borré y dejé el teléfono boca abajo. Podría haber publicado la escritura, el título de propiedad y todos los comprobantes de las transferencias bancarias en Internet. Durante un minuto de rabia, quise que todos vieran quién había mentido. Pero la humillación pública había contribuido a crear este lío. No iba a usar la misma arma y llamarla justicia. George fue el primero de la familia de Daniel en cuestionar la historia. Me llamó esa noche, con un tono de voz que recordaba al de su fiesta de jubilación. Claire, dijo, Patricia dice que la casa es de Daniel. Daniel dice que no y ahora me entero de que el dinero que nos dio provenía de tu cuenta conjunta. Hizo una pausa. Creo que esta familia necesita saber la verdad de principio a fin. Acepté una reunión en un lugar neutral, pero le puse una condición. No delataré a Daniel por él, le dije. Si nos reunimos, él mismo se lo contará a todos. La reunión tuvo lugar el martes siguiente en el despacho de un consejero familiar que George conocía a través de su iglesia. La habitación era deliberadamente sencilla, 4 sillas tapizadas, una caja de pañuelos de papel y ninguna fotografía familiar ni paredes familiares que pudieran servir de apropiación. Patricia llegó con una carpeta y la certeza de que yo le había robado algo a su hijo. Antes de que nos sentáramos, me acusó de alejar a Noé de Daniel y de usar artimañas legales para apoderarme de sus bienes. Jamás le he negado a Daniel su cita con Noé, dije, y no me he apropiado de nada. Sobre la mesa, frente a mí, había copias de la escritura, el título de propiedad del Cayenne y los extractos bancarios. No los abrí.
Esta era la verdad que Daniel debía contar. George miró a su hijo. Nos pediste que viniéramos. Empieza a hablar. Las manos de Daniel permanecieron entrelazadas entre sus rodillas. Durante varios segundos, se quedó mirando la alfombra. Luego admitió que yo había heredado la casa antes de nuestro matrimonio. Les dijo que yo había comprado el porche con el dinero de la tierra que me dejó mi abuela. Nunca hubo una hipoteca que él tuviera que pagar, y ninguna de las dos propiedades le había pertenecido jamás. El semblante de Patricia cambió, pero Daniel continuó. Admitió haberles dicho que había comprado la casa. Admitió haberme regalado el porche por nuestro aniversario. Les dijo que yo nunca los había invitado a la suite de invitados y que no sabía nada de su promesa. Finalmente, explicó que parte del dinero que les había enviado provenía de los ahorros acumulados con nuestros 2 sueldos. George se echó hacia atrás como si le faltara el aire. Patricia se volvió hacia Daniel. Me dejaste decirle esas cosas sabiendo la verdad. Daniel tragó saliva. Sí. ¿Por qué? Porque corregirte me habría dejado al descubierto. Por una vez, nadie se apresuró a romper el silencio. Patricia miró los papeles que tenía delante. Deslicé la escritura y el título sobre la mesa. Leyó mi nombre en ambos y luego los dejó sobre la mesa sin decir palabra. Había imaginado este momento durante varias noches de insomnio. En esas fantasías, me sentía reivindicada. Sentada allí, solo sentía cansancio. No estoy aquí para quitarle la casa a Daniel, dije. Nunca fue suya. Estoy aquí porque mi hijo vio a su padre decirle a su madre que humillarme no tendría ninguna consecuencia. A Patricia se le llenaron los ojos de lágrimas, pero su primer intento de disculpa aún protegía su orgullo. Siento si malinterpretaste lo que quise decir. No te entendí mal, respondí. Dijiste exactamente lo que querías decir y Noah lo entendió. Una disculpa comienza por reconocer lo que dijiste, no por cuestionar cómo lo entendí. George bajó la cabeza. Daniel no la defendió. El consejero me preguntó qué esperaba de la reunión. Le dije que quería que se corrigieran las mentiras, que se rindiera cuentas del dinero y que todos los adultos presentes entendieran que a Noé no se le usaría para llevar mensajes ni para tomar partido. Entonces Daniel me miró con una frágil esperanza. Ahora que todo está claro, preguntó, ¿podemos ir a casa y arreglar esto? Sostuve su mirada. No. Saber la verdad no borra lo que pasó. La separación continúa. Las palabras sonaron firmes en el consultorio del consejero. Sin embargo, de regreso al hotel, lloré en un semáforo en rojo donde nadie podía verme. No había querido derrotar a Daniel. Había querido que estuviera a mi lado cuando su familia me humillara. Ahora vivía en un apartamento amueblado. Me preparaba para regresar a una casa tranquila, y Noah no dejaba de preguntar cuándo volveríamos a desayunar juntos. Las consecuencias para Daniel fueron reales, pero no crueles. Conservaba su trabajo, sus ingresos y el tiempo que pasaba con su hijo. Lo que ya no tenía era la cómoda imagen que había construido en torno a una propiedad que nunca le perteneció. 2 días después de la reunión familiar, envió un mensaje escrito a todos los parientes que habían asistido a la barbacoa de jubilación de George. Declaró claramente que yo era dueña de la casa y del porche antes de nuestro matrimonio, que había contribuido sustancialmente a nuestra familia y que él había mentido porque se avergonzaba de sentirse menos exitoso que su hermano. También escribió que yo no le había impedido ver a Noah. Daniel me mostró el mensaje antes de enviarlo, pero no me pidió que lo suavizara. También firmó un plan de pago para el dinero que habíamos sacado de nuestros ahorros conjuntos. La cuota mensual era asequible y cada pago quedaría documentado. Después, empezó a reunirse con un terapeuta individual para afrontar un hábito que arrastraba desde hacía años. Siempre que temía decepcionar a su madre, mentía, postergaba la respuesta o permitía que otra persona absorbiera su ira. Una semana después, Noah y yo volvimos a casa. Sus juguetes estaban exactamente donde los habíamos dejado. La taza de café de Daniel seguía junto al fregadero. La guardé en un armario porque no soportaba verla todavía. No me atrevía a guardarla. Esa noche, mientras arropaba a Noah en la cama, me preguntó, ¿papá se fue porque la abuela dijo que mamá se portó mal?
La pregunta me impactó más que cualquier discusión sobre dinero. No, le dije. Papá se fue porque los adultos necesitan tiempo para tomar mejores decisiones. No hiciste nada malo y mamá y papá te quieren mucho. Al día siguiente, Daniel y yo repetimos ese mensaje juntos durante una videollamada. Usamos palabras sencillas y no hicimos promesas que no pudiéramos cumplir. El sábado siguiente, Daniel trajo a Noah a casa después de pasar la tarde juntos. Mientras estábamos en la puerta principal hablando sobre la guardería, el coche de Patricia entró en la entrada. Se acercó a nosotros sin llamarnos primero. Necesito ver a mi nieto, dijo. Esto ya ha llegado demasiado lejos. Sentí la tensión de Daniel a mi lado. Meses atrás, esa tensión se habría convertido en una carga para mí. Esta vez, se interpuso entre Patricia y la puerta. Mamá, no entras en casa de Claire a menos que ella te invite. Patricia lo miró fijamente. ¿La estás eligiendo otra vez? No, dijo. Finalmente asumo la responsabilidad de lo que te ayudé a hacer. Se marchó enfadada, pero Daniel no la persiguió ni me pidió que justificara su comportamiento. Esa noche, Patricia me dejó un mensaje de voz. Por primera vez, su disculpa no empezó con la palabra sí. El mensaje de Patricia duró casi 4 minutos. Claire, te humillé delante de Noah, comenzó. Te traté como si vivieras a costa de la generosidad de Daniel. Te grité por un coche que nunca fue suyo y contribuí a que tu hijo pequeño se sintiera inseguro en su propia casa. Su voz temblaba, pero no me culpó de la confusión, el estrés ni de nada de lo que yo hubiera dicho. Me equivoqué. No me debes perdón. Solo quería dejarlo claro. La escuché 2 veces. La disculpa no reparó lo sucedido, pero fue la primera vez que Patricia habló sobre su comportamiento sin buscar excusas. Durante los siguientes 3 meses, Daniel siguió cumpliendo con el horario de crianza. Llegaba puntual, pagaba su parte de los gastos de Noah, asistía a terapia y realizaba todos los pagos programados a nuestros ahorros conjuntos. Nunca usó a Noah para preguntar cuándo podía volver a casa. Patricia no volvió a llamar hasta que me envió un breve mensaje preguntándome si podía reunirme con ella y George en un lugar público. Acepté quedar durante 30 minutos en un parque tranquilo cerca de la biblioteca. Sin público a su alrededor, parecía más pequeña. George se sentó a su lado en el banco, pero la dejó hablar. Patricia me contó que la jubilación de George la había asustado más de lo que admitía. Sus ahorros eran menores de lo que creía y temía volverse dependiente de sus hijos. Al mismo tiempo, temía que el matrimonio de Daniel hubiera disminuido su influencia sobre él. Sus historias sobre la casa, el porche y su éxito la tranquilizaban, haciéndole creer que había criado a un hijo capaz de proteger a todos. Así que me aferré a esa imagen, dijo. Y cuando la cuestionaste, te traté como si fueras la amenaza. Agradecí su honestidad, pero no permití que la comprensión se convirtiera en una autorización. El miedo puede explicar tu comportamiento, le dije. Pero no justifica lo que Noé escuchó. Lo sé. Le dije a Patricia que cualquier relación futura con mi hijo requería límites claros. No podía criticar a ninguno de los padres delante de él. Las visitas debían concertarse con antelación. Mis finanzas y mi servicio militar no eran tema de chismes familiares, y entrar en mi casa o pasar tiempo con Noah sería por invitación, no por exigencia. Ella no discutió. Seguiré tus reglas, dijo. No son castigos, respondí. Son las condiciones que hacen que una relación sea segura. Le ofrecí una reincorporación gradual a la vida de Noah, visitas breves y planificadas sin presionarlo y sin esperar que fingiera que todo era normal. No estaba lista para perdonarla, pero sí dispuesta a notar un cambio en su comportamiento. Esa noche, Daniel llamó después de que Noé se durmiera. Mi consejero cree que deberíamos hablar, dijo. No para convencerte de que vuelvas conmigo. Necesito entender si he destruido algo que no podemos reconstruir. Miré alrededor de la silenciosa cocina, donde su taza de café permanecía escondida en un armario. Asistiré, dije, pero la terapia no garantiza que vayas a volver a casa. Entiendo. Por primera vez, creí que podría ser posible. Acepté 90 días de terapia matrimonial con una condición.
No estamos aquí para decidir que tan pronto Daniel puede volver a casa, le dije a la doctora Evelyn Carter, nuestra terapeuta. Estamos aquí para averiguar si la confianza se puede reconstruir. Daniel asintió. Meses atrás, habría discutido. Ahora escuchaba sin defenderse. Durante nuestra tercera sesión, el doctor Carter le hizo una pregunta sencilla: ¿la aprobación de quién estabas protegiendo en la barbacoa? Daniel bajó la mirada hacia sus manos. De mi madre. Y la protegí a costa de mi esposa y mi hijo. Oírlo decir eso me dolió, aunque ya lo sabía. Explicó que la decepción de Patricia lo había atemorizado desde niño. Cada vez que ella lo comparaba con Mark, se sentía inferior. En lugar de afrontar ese sentimiento con honestidad, fingía éxito. Cada mentira le proporcionaba un alivio momentáneo y le impulsaba a mentir de nuevo. Entonces el doctor Carter se volvió hacia mí. ¿Qué te protegió el silencio? Quise decir que protegía nuestro matrimonio. Tras una larga pausa, respondí con más sinceridad: me protegía del conflicto. Me decía a mí misma que mantenía la paz. En realidad, le estaba enseñando a Daniel que toleraría la falta de respeto para que todos los demás estuvieran cómodos. Esa confesión no me hacía responsable de sus mentiras, pero me ayudó a reconocer mi propio patrón. No podía construir un matrimonio más sano volviendo al mismo silencio. La doctora Carter nos dio una lección que me llevé conmigo. El perdón es algo personal, dijo. El acceso se gana. La confianza es la evidencia que se acumula con el tiempo. Así que observé las pruebas. Daniel continuó con la terapia, siguió el plan de crianza y nunca intentó reconquistarme con regalos. Cuando Patricia tuvo su primera visita breve con Noah, llegó 10 minutos antes, pero esperó en su coche hasta la hora prevista. Llevó un libro para colorear, pidió permiso antes de fotografiarlo y se marchó cuando terminó la visita. El cambio fue tan sutil que pareció normal. Precisamente por eso, confié más en él que en una promesa grandilocuente. George también apoyaba esos límites. Cuando Patricia se quejó una vez de que una visita de 90 minutos le había parecido fría, él le dijo: Claire no te está haciendo pagar eternamente. Te está pidiendo que demuestres que puedes estar a salvo hoy. Daniel también cambió su forma de hablar sobre la propiedad. Nunca pidió conducir el Cayenne ni insinuó que la casa fuera legalmente suya. En terapia, admitió que ambas cosas se habían convertido en símbolos del éxito que quería proyectar, en lugar de la seguridad que mi abuela había planeado para mí. Al cabo de 90 días, no estaba preparada para que Daniel regresara, pero ya no estaba segura de que el divorcio fuera la única opción segura. Acordamos continuar con la terapia de pareja mientras permanecíamos separados. 6 meses después de la barbacoa, se acercaba el cuarto cumpleaños de Noah. Elegimos un parque local para que el día fuera suyo, no de la casa. Enviamos invitaciones a ambas familias. Entonces, Megan, la hermana de Daniel, le mandó un mensaje con una broma sobre la disputa por la propiedad de Claire. Daniel me enseñó el mensaje antes de responder. Sé que esto es otra prueba, dijo. Tenía razón. Pronto volveríamos a estar todos juntos y yo descubriría si sus cambios resistirían la mirada del público. La mañana del cumpleaños de Noah, estuve a punto de cancelar la fiesta. Una reunión familiar había marcado el inicio de nuestro distanciamiento, y temía que otra echara por tierra todo lo que habíamos logrado. Pero Noah llevaba semanas hablando de pastelitos, globos y el tobogán rapidísimo del parque. Se merecía un día sin las vergüenzas de los adultos. Daniel llegó temprano con mesas plegables y no actuó como si armarlas mereciera elogios. Patricia y George llegaron a la hora acordada. Patricia esperó mi invitación antes de abrazar a Noah. Durante la primera hora, todo transcurrió con una normalidad cautelosa. Entonces Megan se quedó de pie junto a la mesa de picnic, observando cómo Daniel cortaba el pastel de Noah. Entonces, Claire, dijo en voz alta, ¿alguna vez imaginaste que ganarías toda la guerra por la propiedad familiar? Algunos familiares soltaron risitas nerviosas. Daniel dejó el cuchillo antes de que pudiera responder. No hubo ninguna disputa por la propiedad, dijo. Mentí. La casa y el coche siempre fueron de Claire, y ella pagó las consecuencias de la historia que conté. La sonrisa de Megan se desvaneció.
Daniel no buscó mi aprobación ni esperó a que estuviéramos a solas para explicarse. Corrigió la mentira mientras las mismas personas que antes la habían admirado lo escuchaban. Patricia me sorprendió al añadir, ese tema está zanjado, Megan. Duró menos de un minuto, pero ese minuto valió más que todas las disculpas que Daniel había ofrecido. Había defendido la verdad aun cuando hacerlo le costaba consuelo. Ese era el tipo de evidencia a la que se refería el Dr. Carter. Para entonces, Daniel ya había devuelto los $12,000, incluyendo mi parte, y nuestros registros financieros habían permanecido abiertos durante meses. También nos habíamos reunido por separado con abogados para analizar qué sucedería si lo intentábamos de nuevo. Ninguno de los abogados nos representaba a ambos, y ninguno consideró la reconciliación como un motivo para bajar la guardia. El acuerdo posnupcial confirmó que la casa y Cayenne seguían siendo propiedad separada de ambos cónyuges. Exigía que ambos aprobáramos los regalos importantes a familiares, establecía cuentas familiares transparentes y protegía a cada cónyuge de las deudas que el otro no hubiera revelado. También estipulaba que las necesidades de Noah y su régimen de visitas nunca serían objeto de negociación. Daniel firmó únicamente después de que su propio abogado revisara cada página. Después de la fiesta, Daniel y yo nos sentamos en un banco mientras Noah jugaba con burbujas junto a George. Le dije a Daniel que su respuesta a Megan había sido importante porque no me había dejado sola defendiendo la realidad otra vez. Aún así, no estaba preparada para que volviera a entrar en mi casa con sus maletas como si una tarde cualquiera lo hubiera arreglado todo. Acordamos una reconciliación gradual a modo de prueba. Cenaría con nosotros 2 veces por semana, asistiría a terapia y pasaría algunos días en familia con nosotros, conservando su apartamento. Revisaríamos el acuerdo después de 2 meses, en función de la seguridad y la honestidad que sintiéramos en casa, no de cuánto anheláramos recuperar nuestra vida anterior. Daniel miró a Noah al otro lado del parque, y luego me miró a mí. Si algún día vuelvo a casa, ¿podemos construir algo que nos pertenezca a los dos, aunque la casa nunca llegue a serlo? Entendí que ya no buscaba la propiedad. Preguntaba si la honestidad, las decisiones compartidas y la responsabilidad diaria podían crear un hogar que ninguna escritura podía garantizar. Tal vez, dije, pero lo construimos poco a poco y con sinceridad. Un año después de la barbacoa de jubilación de George, nos reunimos de nuevo en mi patio trasero. Esta vez no hubo discurso sobre quién había aportado la casa ni disputa silenciosa sobre quién tenía la autoridad. Solo había apoyo a la parrilla, la risa de Noah y una mesa plegable cubierta con platos que todos habían ayudado a preparar. Daniel había regresado a casa 3 meses antes, después de que nuestra reconciliación, que comenzó con 2 cenas semanales, se convirtiera en una rutina familiar estable. Conservó su apartamento hasta que tanto el Dr. Carter como yo creímos que el cambio era duradero. Incluso después de regresar, continuó con la terapia individual y de pareja. La confianza no reapareció cuando su maleta cruzó el umbral. Regresó en pequeñas decisiones repetidas. Me preguntaba antes de hacer compras importantes. Me mostraba los estados financieros sin que se lo pidiera. Cuando Patricia no estaba de acuerdo con un límite, él hablaba con ella directamente en lugar de pedirme que soportara su disgusto. Ninguna de esas acciones era lo suficientemente dramática para una película. Pero eran lo suficientemente sólidas para un matrimonio. Patricia llegó esa tarde y esperó en la puerta hasta que la invité a pasar. Antes de hacer planes con Noah, siempre preguntaba y nunca más insinuó que Daniel era el único que mantenía a nuestra familia. Nuestra relación no era íntima y no fingí que el dolor hubiera desaparecido. Pero se había vuelto respetuosa, honesta y segura. En un momento dado, Noah se subió a mi regazo y me preguntó si la abuela sabía de quién era ahora esa casa. Lo sabe, le dije. Pero, lo que es más importante, sabe que esta es tu casa y que aquí todos debemos tratarnos con amabilidad. La casa y el porche seguían siendo míos. Esa no fue mi victoria. Mi victoria fue negarme a enseñarle a mi hijo que para mantener unida a la familia hay que aceptar la humillación. La victoria de Daniel fue aprender que el amor no le daba permiso para esconderse tras una mentira. La de Patricia fue descubrir que una disculpa solo cobra sentido cuando va acompañada de un cambio de comportamiento. También comprendí que la reconciliación no era lo mismo que volver al matrimonio que teníamos antes. Ese matrimonio se había basado en la evasión.
Lo que estábamos construyendo ahora requería conversaciones más difíciles, límites más claros y la humildad de admitir cuando alguno de los dos se equivocaba. Las protecciones legales eran importantes. Registros de propiedad separados, abogados independientes, reembolsos documentados, cuentas transparentes y un calendario de custodia por escrito impidieron que el miedo se convirtiera en caos. Pero ninguna escritura, contrato ni extracto bancario pudo reparar nuestra familia. Solo la verdad, la responsabilidad y la constancia en las acciones podían hacerlo. Antes del postre, Daniel se quedó a mi lado mientras Noah llevaba las servilletas a la mesa. No dijo que la casa fuera suya, mía o nuestra. Simplemente dijo, estoy agradecido de estar en casa. Esta vez, la palabra hogar sonó a responsabilidad, no a propiedad. Mi hijo no aprendió que quien más grita es el dueño de la casa. Aprendió que amar significa decir la verdad, respetar los límites y ganarse la confianza de alguien después de haberla traicionado. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre el perdón y la recuperación de la confianza, te invito a compartir tus ideas a continuación. Y si crees que las familias pueden sanar sin fingir que el dolor nunca ocurrió, suscríbete y acompáñame en la próxima historia.